¿Quiere saludar a sus enemigos? Sí, con toda cordialidad, no tengo ningún rencor. Yo creo que en el fondo los enemigos, sobre todo de cierta gente extrema, lo que hacen es utilizar la retórica de siempre, de la extrema derecha, el insulto personal, la descalificación, enana, no sé, ese tipo de cosas tan estúpidas que me hacen reír más que otra cosa, ¿no? Pero yo soy una persona que vive sin rencores. Lo único que me desarma en un debate político es el cinismo, eso no lo soporto. ¿No hay rencor en su corazón? Ninguno. Ni siquiera estoy pensando ahora mismo, el otro día una señora en la Puerta del Sol que me gritaba, me llamaba de todo, ladrona, puta, roja, en fin. Pues ni siquiera esa persona. Me hubiera gustado poder tener la ocasión de sentarnos tranquilamente y bueno, que me explicara un poco dónde está el origen de todo ese odio, ¿no? ¿Nunca se atrevió a entrar en política? No, yo creo que... Bueno, es igual que cuando me dicen, ¿no eres feminista? Yo digo, no, pues no me hace falta, con ser socialista es suficiente, ¿no? Y a mí la política me parece que es una vocación muy respetable. Yo defiendo apasionadamente a los políticos, a todos, porque me parece que la clase política, hoy tan demonizada, es la columna vertebral de la democracia. Pero yo siento otra vocación, que es la de informar, hablar en libertad. Nunca me he sentido más libre que ahora y, por lo tanto, nunca he sido más feliz, aunque en esta profesión he disfrutado muchísimo. ¿Cómo andamos de libertad de expresión? Yo feliz, nunca he sido más libre. Además, yo creo que en este momento hay una situación que me considera una privilegiada, porque hago un programa de debate los sábados por la noche en Telecinco, en La Noria, donde realmente mucha gente, yo misma, no sé, me sumí un poco en la duda de si era correcto hacer este tipo de programas tan desgarrado, un poco populista, para unas gentes muy amplias, de un nivel cultural determinado. Y ahora estoy feliz porque la gente que me para por la calle, y lo que más me gusta es lo que bien que se explica. Cuando la gente todavía valora la explicación, no la opinión, que puede ser de derechas, de izquierdas, todos son respetables, pero cuando la gente lo que valora es lo bien que se explica es porque necesitan esa explicación. Yo creo que ahora estoy haciendo una función, hombre, evidente, muy modesta con mi sola voz, pero que me da la sensación de que le doy algunas pautas para pensar a mucha gente. Sí, habrá escuchado de qué hace María Antonia ahí. Sí, muchas veces. ¿Tú qué haces ahí? Ese programa amarillo, populista. Yo simplemente lo que digo es hablar, influir, hacer pensar a la gente. Y sobre todo una cosa que reconozco que ahora me provoca mucho, me divierte, que es ir contra el pensamiento políticamente correcto. Incluso muchas veces digo cosas que a lo mejor una persona de mi adhesión política o de mi forma de pensar sorprenden, pero yo creo que la libertad también tiene esa oportunidad de decir lo que uno piensa, aunque sea incómodo. ¿Y en qué momento María Antonia se decidió, de una manera ya total, a repartir hostias? ¿En La Noria? Pues quizás sí, porque yo creo que el peso de mi personaje, no, porque soy una persona real, no disimulo, no interpreto, pero esa conciencia crítica que yo utilizo con dureza, con un verbo muy agresivo, es lo que me llevó a cometer alguna equivocación cuando le llamé cabrón a Miguel Ángel Rodríguez. Quiero decir, si por otra parte no tuviera yo ese contrapeso en la conciencia de que en cualquier momento puedo ser agresiva también con el otro lado, la verdad es que, no sé, no me he sentido bien con mi conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no solamente en La Noria, sino en los debates en los que estoy, me he decidido ser libre porque creo que es la única manera de ser creíble. Aunque yo pienso que mis razones, cuando no lo era tanto, o como me sentía más vinculado a un proyecto político, por ejemplo, con el que represento a Felipe González, la verdad es que sí, me costaba ser más crítica, ¿no? Porque pensaba que por muchos errores que se cometieran en aquella época, fueron tantos los aciertos de fondo para hacer país, para hacer el trabajo duro, el trabajo sucio a la derecha, para sanear este país, para meterlo en la modernidad, que utilizar las equivocaciones, las manchas de grasa que sin duda hay en el expediente de Felipe González, era tan injusto, tan desproporcionado, que yo siempre intenté combatir por el otro lado. ¿Cuál es el peor pecado? ¿El mío? Sí, en general. En general. De un periodismo, por ejemplo. La prepotencia. Esa especie de abuso reiterado, yo diría que obsceno, y me incluyo, porque no puedo hacerlo de otra manera, si no sonaría a prepotencia, de utilizar esa especie de licencia para matar que tenemos los periodistas con un micrófono, ¿no? Emitimos sentencias de vida o de muerte, de razón o sin razón, repartimos culpas incluso de carácter penal, sin motivo, sin justificaciones, pero nadie nos pide cuentas. Porque nosotros juzgamos a toda la sociedad. Yo siempre digo, no soy nada corporativa, nunca lo he sido. ¿Quién juzga a los periodistas? ¿Quién se atreve contra un periodista? Cuando la mayoría de la gente está, con perdón, acojonada
de lo que puede ser la respuesta si un pobre político se enfrenta con un periodista. ¿Ningún periodista se ha atrevido a condenar el periodismo por dentro? Pues no, yo lo hago muchas veces, pero la verdad es que no es nada eficaz. La gente sigue instalada en su prepotencia. Sería un buen libro, ¿no? Denunciar Pues sí, a los tiburones, ¿no? Sin duda, sin duda. Y a la gente que reparte moralidad y pautas de conducta con los demás, pero no aspira a que la suya propia permanezca en secreto y nadie la critique, ¿no? Yo creo que la clase política de este país está sufriendo como nunca, y me preocupa mucho, una tentación amarilla de acreditar la independencia, entre comillas, en la que yo no creo, a base de repartir, hostias contra la clase política, sin darse cuenta que, evidentemente, en la clase política habrá gente sin vergüenza como en todas partes, ¿no? La mayoría es gente que trabaja por un sueldo bastante modesto y que, bueno, en cualquier caso es la columna vertebral de la democracia. ¿Ha encontrado más corrupción en el periodismo que en la política? Yo diría que a partes iguales, ¿eh? Pues es que los periodistas tenemos la ventaja de que no se nos nota, o de que no nos lo conocen, o de que no hay ningún político que a lo mejor te cuenta bajo cuerda si tú supieras, si yo te contara, pero no se atreven. Tienen un miedo cerval, sobre todo a los periodistas que estamos armados de un micrófono. Los telediarios hoy son un espectáculo, los debates son un espectáculo. Estamos en el circo, ¿no? Totalmente, un circo perverso, del cual yo en cierto modo me considero parte, porque bueno, estoy en un debate como el de la Noria, que bueno, pues sí que produce un cierto espectáculo como televisión. Yo tengo mi coartada, y como decía al principio, me permite hacer una modesta pedagogía democrática con gentes que a lo mejor no tienen tiempo, no tienen ocasión de escuchar razonamientos como los míos, ¿no? Pero es verdad que estamos entregados a un populismo perverso donde la audiencia lo justifica todo, vale todo. Yo me quedé asombrada con una entrevista que se hizo en un programa de televisión a una menor, a la novia del asesino de Marta del Castillo, a cara descubierta, hablando del secreto del sumario, en presencia del defensor del menor, del señor Urra, que yo me quedé asombrada. Digo, ya hemos rizado el rizo, ya hemos llegado al límite, ¿no? Todo vale. Y yo me temo que esto va a seguir. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de Marta del Castillo y lo que está pasando? Primero, que es sobrecogedor ver cómo una banda de niños, porque son niños, son capaces de engañar a la policía y incorporar una mentira y a otra y tener todo el mundo patas para arriba, primero buscándola en el río, ahora en un vertedero, en fin, tremendo, eso es sobrecogedor, ¿no? Una sensación de que la policía española, que sobre todo en los temas de investigación siempre ha sido una buenísima policía, y sin embargo ahora están desorientados, ¿no? Pero a mí fundamentalmente lo que me sobrecoge es la utilización de las vísceras, del sentimiento de la gente, de las bajas pasiones. Yo vi unas imágenes que usted recordará de la multitud agolpada delante de la casa del asesino porque iba a reconstruir el crimen, y yo dije, bueno, si este chaval, la policía se le escapa, lo linchan. Porque era tremendo, ¿no? Era una cosa. El público, por ejemplo, que está en un programa como el de la Noria, hay veces, con la famosa Violeta Santander, que los tienes que parar y decir, ustedes me recuerdan a aquellas brujas de la guillotina que estaban haciendo calceta viendo cómo caían las cabezas. No se pueden hacer juicios paralelos. Y la televisión está instalada en el juicio paralelo. El pueblo ha decidido, el pueblo quiere, ¿no? El pueblo vota cada 4 años. Y todo lo demás es demagogia. Y sobre todo es un camino de educación perversa, en el ojo por ojo, en el diente por diente, en hacer preguntas que no tienen sentido. ¿Qué va a opinar el pobre padre de Marta del Castillo? ¿Qué va a opinar? Pero todo mi sentimiento, mi solidaridad con él y mi desprecio a la gente que hace basura amarilla con eso. Pero a mí lo que más me sobrecoge, Jesús, no es el tema así con ser tremendo, el que no haya una justicia rápida que calme al menos el dolor de los padres, ¿no? Lo que más me sobrecoge es ver a través de Internet, que es un instrumento que yo he conocido hace bien poco, ese mundo de esa gente joven. La gente del piercing, la gente de los valores del aspecto físico, de la presunta hombría, de la chulería, de las mafias entre ellos. Esa gente, ¿qué sociedad estamos construyendo? Ahí es donde está el tema. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque claro, es una sociedad desestructurada que no tiene valores, incluso tiene contravalores. ¿Sí? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más macho? El que se ha, follado a más tías, en fin, ese tipo de discursos, y además sobre todo centrados en el aspecto físico de la persona, no sé, la musculatura, yo qué sé, ese tipo de cosas. La incultura total. La incultura, pero además una incultura, creo que pervertida también, porque dentro de unos niveles modestos, son gente con cierta capacidad adquisitiva, son gente fundamentalmente egoísta, que cree que han nacido para tenerlo todo,
Pero hay una cosa mucho más terrible, y es que los padres también están convencidos y han llegado, aunque sea por tener paz con ellos mismos en su casa, por entregarse a esos muchachos que cuando son un poquito más jóvenes hacen bullying, pero bullying contra los padres en su casa. Y luego esos padres, indefensos, los mandan al colegio para liberarse de ellos, aspirando de una forma demagógica a que el maestro haga el milagrito de dominar a esa fierecilla que no habla más que con la PlayStation. Y claro, eso no puede ser. Las grandes palabras se las ha comido la sociedad de consumo, honradez, autenticidad, Sin duda, compromiso, sin duda. verdad, ¿no? Todo eso ha desaparecido. Simplemente hay una cultura hedonista de estar lo mejor posible, de no tener responsabilidades, de no tener concepto de la solidaridad. Como decía mi abuela, el que venga atrás que arree. ¿Te gusta esta democracia por la que luchaste?